días, los saludo aquí desde King's Calling. Un día maravilloso. Quiero saludar a todos los padres y desearles un feliz día. Que nuestro buen Padre Dios los abrace, que los bendiga y los haga hombres felices. Ok, vamos a compartir 1 de Samuel 17 en este día, pero primero vamos a estar orando para que el control lo tenga el dulce Espíritu Santo. Señor, en esta mañana quiero darte gracias por este tiempo donde podemos abrir tu palabra, podemos ser direccionados a través de ella, Señor. Bendigo a cada uno de los hermanos, los amigos, la amada iglesia, especialmente a los varones, porque este mensaje hoy habla de la paternidad. Enfócanos en él. Tu palabra ya es bendita, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ok, la palabra se encuentra en 1 de Samuel 17, como les dije. Y vamos al verso 54 al 58, que son los últimos versos del pasaje de hoy. Dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Esta es la palabra de hoy. Para comenzar, quiero, antes de entrar de lleno a ver estos pasajes, recordarles cómo comienza el capítulo 17. Todos conocemos la famosa historia de David y Goliat. Dice el verso que el ejército filisteo se había juntado para guerrear contra el ejército de los israelitas. Los filisteos tenían a su paladín de nombre Goliat, que era muy alto y portaba toda la armadura de un guerrero de la época. Desafiando al ejército israelita, dijo: si algún hombre pelea conmigo, el vencido será esclavo del vencedor. Estoy recordando simplemente la historia, sé que la conocen, por eso estoy haciendo un pantallazo. Los 3 hermanos de David eran hombres de guerra, estaban en el ejército del rey Saúl, y su padre lo envía a David a ver cómo estaban sus hermanos y a llevarle provisión, ropa o lo que necesitaban. Cualquier persona en guerra necesita ciertas cosas que sabemos que pueden estar, como no están en la casa, las están necesitando. Así que David se entera cuando llega al lugar qué es lo que está pasando y cómo este filisteo había desafiado al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Cuando David se entera, decide hablar con el rey, decide enfrentar al gigante y habla con el rey. El rey lo ve muy chico, tamaño small, pero él le cuenta cómo había defendido a sus ovejas del león, del oso, que cuando alguno quería atacarla, él, siendo pastor de sus ovejas, las ovejas de su padre, él las defendía. Conocemos cómo derribó con su honda y su piedra poderosa cargada con el poder del Dios de Israel, y así cayó Goliat, y una vez en el suelo le corta la cabeza. Y aquí es donde retomamos el capítulo. Es solo un repaso de la historia conocida de David y Goliat, pero más allá de la conquista de David, lo que aplica al mensaje de hoy son los versos que leímos al principio. Dice el 54 que David lleva la cabeza de Goliat a modo de trofeo al palacio del rey para mostrarle que ya el gigante no existía. Muerto el perro, muerta la rabia. ¿Ven? Verso 55. Dice el verso que el rey Saúl, cuando lo ve en plena batalla al pastorcito de ovejas, David, le pregunta al general de su ejército de quién era hijo ese muchacho, que seguramente lo vio valiente y decidido.
chico, pero valiente y decidido. Amén. El rey pide que vaya y averigüe quién es y quién es ese, hijo de quién es. Hijo de quién es. Veamos la importancia de la figura paterna, por eso acabamos de leer esos versos tan importantes, porque toda la historia es importante, pero para el día de hoy, que es el día de los papás, el día del padre, estos últimos pasajes nos dan una identidad. A David le dieron identidad en su momento para que podamos verla. Veamos la importancia de la figura paterna. La presencia del padre ayuda a desarrollar una mayor autonomía e independencia, además de promover la adquisición de los valores sociales y el desarrollo moral. Amén, esto es importante. ¿Qué pasa si uno no tiene la figura paterna? ¿Cómo afecta la ausencia de una figura paterna? Es impresionante. Esto puede provocar una mayor dificultad, para lograr un vínculo sano en las relaciones interpersonales y para adquirir una visión del mundo más integrada. Además, la falta de un modelo cercano con la relación heterosexual satisfactoria, entre otras cosas. Yo, en el transcurso de estos años de caminar con el Señor, me he encontrado con muchas personas que por ahí no tenían su papá de niños, y creo fielmente que estas personas a veces les cuesta relacionarse con Dios porque no han tenido la figura paterna. Y a veces uno piensa, si tengo la figura paterna y mi papá no se hace cargo de mí, no se ocupa, ¿cómo voy a creer que alguien que no veo se va a ocupar de mí? Así que es un problema la falta de figura paterna, la falta de que un padre esté ausente. A veces está presente y está ausente a la vez. Ojo con esto. Esto también influye en niños y en niñas, porque a veces pensamos solamente que influye en los varones porque no ven la figura como el varón, no ven a un varón más grande como ejemplo, pero en las niñas también influye. Para el hijo, especialmente, es un referente de identidad, masculina obviamente, a la cual toma como modelo para ir definiendo, sería la palabra, su forma de ser, de actuar, sus intereses, su identidad sexual y su forma de ver el mundo, entre otras cosas. Pero para las hijas, el padre también será el modelo masculino necesario para incorporar aquellos aspectos masculinos en la relación con otros, haciéndose respetar con mayor claridad y firmeza. Por ejemplo, a la hora de noviar. Sabemos también que a veces las hijas ven a un padre golpeador o que le ha maltratado a su mamá, y a veces creen que eso está bien, o que el padre es muy autoritario y después terminan casándose con un general en vez de un esposo. Así que hay que tener mucho cuidado porque afecta tanto al niño como a la niña la falta de paternidad. También a la hora de lo que es en las niñas estamos hablando también al acercamiento sexual, en donde una mujer tiende a ser utilizada muchas veces o exigida. Para las hijas también la relación con su padre, la relación papá y mamá, será un patrón de diferencia que encuentren en su relación de noviazgo y de pareja o matrimonio. Así que es muy importante la paternidad tanto en el niño como en la niña. Verso 58 dice, el rey le pregunta de quién es hijo. Pregunta tan importante a la hora de evaluar de qué familia venía, el origen de tanta valentía, la audacia, el coraje que este pastorcito de ovejas tenía. El rey podía haber preguntado cualquier cosa de David, pero preguntó quién es su padre, qué apellido tiene, hijo de quién es. Le hago la misma pregunta. Usted,
¿De quién es hijo? Usted me dirá, bueno, yo soy hijo de Juan Pérez, y yo le diría, sí, yo soy hija de Edelmiro Tolosa. Buenísimo, pero ahora lo vamos a volcar al plano espiritual. ¿Quién es su padre? Dice dice Juan, no primera, dice Juan 1:12. Iba a leer otro versículo, pero Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si Dios es su padre, usted es hijo de Dios. Amén. Aleluya. Si es un hijo de Dios, hoy es el día del Padre y sería bueno plantearse una pregunta. Por mis acciones, ¿preguntarían quién es mi Padre? O mejor así, ¿estoy demostrando con mi vida que Dios es mi Padre? ¿Es evidente que soy un hijo de Dios? No me conteste. Es solo para que nos examinemos. En buena hora, Dios nos está hablando, porque debe haber evidencia a nuestro favor cuando de paternidad se trata. Debe haberla. Aleluya, debe haberla. Evidencia de que soy hija de Don Tolosa es que yo tengo la cultura del trabajo. Él siempre trabajando sostuvo su familia y fue su manera de vivir. Evidencia de ser hija de Dios, estoy segura que hay algo a mi favor. Hay algo que demuestra que soy su hija, aleluya. Entonces debe haber evidencia. Si usted es un hijo de Dios, debe haber evidencia, hablando en el Día del Padre, de la paternidad, hablando de Dios como mi Padre. Un padre no es solo un progenitor y listo. Debe ser protector, proveedor. Dios lo demostró a través de su palabra, a través de evidencia. Veamos, por ejemplo, con respecto a protección. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Habla de protección, de la paternidad que Dios tiene sobre nosotros. El Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, le decía el salmista a Dios, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás a la hora del problema, hablando de protección, repito. Veamos ejemplos de provisión, de un Padre proveedor como es Dios. Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho valor más que ellas? Hablando de protección, de provisión, de un Dios proveedor. Hay un salmo también hablando de si falta un padre, cuando nos quedamos sin papá, para los huérfanos. Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su morada santa. O sea, tenemos respaldo de parte de Dios. Un padre debe ser un consejero también. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de Jetro, el suegro de Moisés. Vamos al Éxodo 18:13, voy a estar leyendo. Dice, al día siguiente Moisés se levantó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Manténlo al pueblo informado de los decretos de Dios.
y les transmito, dice Moisés, sus instrucciones. No está bien lo que haces, le dijo el suegro, exclamó el suegro Jetro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escuchadme y dejadme darte un consejo. Y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo delante de Dios, presentándoles los conflictos, enseñándoles los derechos de Dios, transmitiéndoles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo el pueblo y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de sus grupos, a grupos de miles, de 100, de 50 y de 10 personas. Aquí les leí la historia porque es maravillosa. Ahí comienzan las células. Cómo el consejo, ¿sí?, de un suegro influye en la vida de una persona, porque Jetro era padre, era suegro, pero también era abuelo y era un hombre también sabio. Jetro había sido un buen padre criando a sus hijas, un buen suegro con Moisés y un buen abuelo con los hijos de Séfora, mujer de Moisés, y ahora estaba aconsejando como un padre. Todos sabemos la vida de Moisés, nunca tuvo un padre. Sabemos, les recuerdo la historia, que él fue puesto en la canastilla. Está bien, estaba en los propósitos de Dios, pero no tuvo un padre, porque lo ahijó la hija del faraón. Y el faraón no estaba muy contento. Así que nunca tuvo la figura paterna. Pero Dios seguía siendo su padre. Aleluya. Recuerdo que el verso 7 de este pasaje dice, acompáñenme a verlo, acompáñenme con la palabra. Dice que cuando él ve a su suegro venir, lo recibe besando sus pies. Y no estoy haciendo una apología al famoso chupamedias, como ustedes saben. No, de ninguna manera. Pero sí quiero resaltar que se inclinó en reverencia por lo que Jetro era como padre, porque evidentemente era un padre para Moisés también, no solamente para sus hijas, sino para él, porque él estuvo siendo también pastor de las ovejas de él y terminó casándose con una de sus hijas, pero lo recibió en su casa y podía ver cómo era como padre, ver la actitud paterna de Jetro. Yo quiero agradecer a Dios porque me dio un padrazo realmente. No era perfecto, como ninguno lo somos, pero sí fue para mí mi papá, el proveedor, un buen amigo, y un beso al cielo, porque sé que mi Padre está con mi Padre Celestial. Y gracias Jesús por eso, gracias Señor. Quiero compartirles en este día tan especial, en el Día del Padre, donde debemos reflexionar. Algunos, los que no lo tenemos, estamos realmente elevando un aleluya al cielo porque se adelantó al palacio celestial, está con mi Padre Dios. Pero los que lo tienen presente, los que están este día almorzando, viéndolo, regalándole algo, que sea un día más que especial, más que especial. La vida es corta y necesitamos valorar realmente a las personas que viven, a las personas que queremos, a las personas que están. Entonces hoy, en el Día del Padre, los animo realmente a poder disfrutar, encargarse, ocuparse
parte de sus vidas. Les regalo Mateo 7, 9 al 11 para terminar. Y dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Si usted es un hijo de Dios, usted puede pedir cosas realmente maravillosas que su Padre Celestial le proveerá, le proveerá. Doy fe de que le proveerá. Que tenga un feliz día del Padre, disfrútelo. Si tiene Padre, bendígalo y que tenga un día bendecido. Recuerde que si son hijos, también, si son hijos son padres, y si son padres algún día, sus hijos también tendrán esos hijos y así sucesivamente. En buena hora, que pasen un día bendecido. No olviden que deben ser buenos hijos porque tienen un maravilloso Padre Celestial que los ama y es el mejor ejemplo de padre que tenemos. Dios como Padre no abandonó a su Hijo Jesucristo y no nos abandonó a nosotros, al contrario, nos proveyó a través de Él la salvación. Que tenga un día bendecido, pase un feliz Día del Padre. Bendiciones. Nos volveremos a encontrar así cuando Dios los disponga. Bye, bye. Gracias, Señor.